Vamos a iniciar con este webinar. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué es Linux, cómo se usa en el mundo y algunas recomendaciones de distribuciones. Listo. Bueno, como primer punto, y para las personas que creo o espero que se estén iniciando en este mundo o quieran aprender un poco de qué es Linux, primero vamos a ver el concepto de qué es Linux. Linux es un núcleo, mejor conocido como kernel, basado en Unix, bajo la licencia GPL. En pocas palabras, este es un intermediario entre los componentes físicos y el software o aplicativos, ¿no? Aquí en la imagen vemos cómo se representa el núcleo. Tenemos nuestro hardware, que esto lo podemos ver como el CPU o nuestro procesador, la memoria y los dispositivos, ¿no? Que se conectan a nuestro equipo. Y este es un intermediario, es el que va a mandar la comunicación o las instrucciones con nuestras aplicaciones. Entonces, prácticamente eso quiere decir Linux. Linux no es un sistema operativo, tampoco es una distribución. Linux es un kernel, es un núcleo que funge como intermediario entre nuestras aplicaciones y nuestra parte física, ¿no? En este caso es el memoria, teclado, ratón, CPU, etc. Ahora, ¿quién creó este núcleo? Este núcleo fue creado por Linus Torvalds. Es un finlandés que a sus 21 años en 1991 lo creó. El por qué fue creado, pues la razón más fuerte es que anteriormente solo estaba disponible el núcleo Unix. Nada más estaba disponible, pero para equipos con bastantes requerimientos de hardware, digamos, equipos no muy accesibles para en ese tiempo, ¿no? Entonces, y principalmente se ocupaban para el tema de universidades y temas empresariales. Entonces, Linux lo que hizo fue a partir de Unix, crear su propio kernel, un poco más robusto, fácil de manipular y que podía correr en diferentes ambientes físicos de computadoras. Ahora, ¿qué es GNU? GNU es un sistema operativo bajo la licencia GPL. ¿Esto qué quiere decir? Que es una licencia pública general y tiene 4 componentes muy importantes, que quiere decir que este tipo de licencias se pueden usar, compartir, estudiar y modificar. Este tipo de licencias fue creado por Richard Stallman y que es fundador de la Free Software Foundation. Prácticamente esta persona lo que hace es difundir el tema de software libre, ¿no? Aquí en la foto tuve la fortuna de conocerlo, he estado en una de sus conferencias y pude tomarme ahí una foto con él. Entonces, ¿por qué es importante este tema de GNU? GNU ha hecho muchas aportaciones para el tema de software libre, para el tema de Linux. Anteriormente ellos iniciaron con este proyecto por ahí de los 90s, a principios de los 90s. Inicialmente habían optado por usar un núcleo llamado HORC, más que por diversas complicaciones no se pudo lograr. En el 91 Linux crea su kernel y en automático ellos deciden adoptarlo, principalmente porque este kernel ha tenido contribución de la comunidad, ¿no? Es decir, se liberó y muchos han podido hacer aportaciones y con el tiempo ha ido creciendo, ha dado pasos gigantes, digamos. ¿Cuántas distribuciones existen desde sus inicios? Digamos, a principios de los 90, cuando empieza este movimiento de GNU Linux, nacen 3 distribuciones muy importantes. En estas las que tenemos es Red Hat, Debian y Slackware, ¿no? En el tema de distribuciones tenemos aproximadamente más de 600. Todas esas están basadas ya sea en Red Hat, en Debian, en Slackware. Entonces, una de las más conocidas es Ubuntu y de ahí se derivan muchas más. Algunas ventajas que nosotros podemos ver en el tema de Linux si nosotros queremos entrar una es que tenemos más de 600 distribuciones como alternativas para poder escoger. Otra de las ventajas es el soporte y las actualizaciones que son constantes. Este tipo de distribuciones son estables, rápidas y seguras. Hay mucha documentación en internet para aprender o incluso cursos que se dan en línea.
Las herramientas hoy en día son mucho más fáciles de instalar y principalmente si nosotros usamos Docker o contenedores, esto nos reduce el tiempo. Normalmente nosotros cuando instalamos, no sé, queríamos publicar nuestra página de internet, pues íbamos, instalamos nuestro sistema operativo, instalamos nuestro Apache, hacíamos nuestras configuraciones y la exponíamos. Ahora, hoy en día con Docker, eso, si antes nos tomaba, no sé, 30 minutos hacerlo, y con Docker en unos 5 o 10 minutos lo podemos hacer fácilmente. Eh, la ventaja de trabajar con Linux es que tenemos más de 400 comandos disponibles. Esto nos facilita mucho la administración. Otra de las ventajas es que hoy en día podemos tener acceso muy fácil a nuestros propios servidores en la nube con alguna distribución de Linux. Anteriormente, contratar un servidor dedicado sí llevaba sus días. Había que firmar un contrato, había que hacer un depósito, mandar cierta documentación y esperar unos días a que nos mandaran nuestros accesos. Hoy en día, con el tema de la nube, es mucho más fácil. Tan fácil que, no sé, no nos tomaría más de 5 o 10 minutos tener acceso ya a un servidor en la nube y nosotros poder trabajar con él. Otra de las ventajas es tenemos varias alternativas de software libre. Como recordarán, hay mucho software privativo, entonces la comunidad ha estado trabajando para crearnos alternativas, ¿no? Y otra de las ventajas, muchos programas son open source. ¿Esto qué quiere decir? Que nos da acceso al código fuente. Digo, hay muchas más ventajas, pero esas son unas de las más importantes que nosotros tenemos. Desventajas que tenemos, pues son realmente pocas, pero sí las hay. Una de ellas es no tener claro qué es lo que queremos utilizar o para qué queremos una distribución. Cuando uno apenas está iniciando en este tema de servidores bajo el kernel Linux, pues sí se llegan a tener esas dudas, ¿no? Es decir, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es el fin? Etc. Otra desventaja es para poder explotar al máximo, si es necesario tener conocimientos avanzados, es decir, hay distribuciones para usuarios finales muy parecidas a Windows o sistemas operativos macOS. Y, y el problema aquí es que cuando nosotros queremos hacer temas ya más avanzados, sí necesitamos tener ciertos conocimientos. Otra desventaja es que los usuarios finales no están familiarizados con la consola. Este es un problema principalmente para usuarios que se dedican meramente a la administración o a la ofimática, ¿no? Otra desventaja, el software comercial no está disponible para estas distribuciones, principalmente basadas en el kernel Linux. Hoy en día tenemos alternativas, no necesariamente pagar la licencia completa, sino más bien un servicio en la nube, ¿no? Un ejemplo podría ser el tema de Office de Windows. Hoy en día ya no es necesario comprar el CD y su licencia, sino más bien comprar ese servicio en la nube, ¿no? Ya sea, bueno, normalmente esos servicios se pagan mensualmente. Entonces, ahora sí que no estamos amarrados y dependiendo del tiempo que lo vamos a utilizar, es lo que vamos a pagar. Digo, para eso también hay otras alternativas. En el caso de, hablando de Office, pues tenemos LibreOffice, ¿no? Que es un software libre que podemos utilizar sin tener que pagar el costo de una licencia. Y otra desventaja es el tema del idioma. La mayor parte de la documentación o manuales vienen en el idioma inglés. Entonces sí, ahí sí no nos podemos salvar. Sí hay bastante información en español, pero la mayoría y la oficial está en el idioma inglés. Voy a checar tantito el chat. Okay. Ahora, ¿cómo se usa Linux en el mundo? Actualmente, y no sé si decir desafortunadamente, el 2% de las distribuciones está presente en los escritorios de cada usuario, ¿no? El resto todavía sigue predominando Windows y macOS. A diferencia de cuando nosotros hablamos con servidores que están conectados a Internet, tenemos el 80% que trabajan con distribuciones basadas en el kernel Linux y el resto está en Windows Server o Unix, ¿no? Entonces, digamos que una distribución la que más predomina en el ambiente empresarial es Red Hat, tenemos ahí por ahí SUSE, tenemos a Ubuntu Server. En nuestro caso, por ejemplo, nuestras herramientas que tenemos o que ocupamos para el tema de desarrollo de sistemas, pues lo tenemos en un servidor
digamos, físico con Arch Linux, y sobre ese nosotros ya implementamos virtualizaciones que prácticamente están en Ubuntu Server. Entonces, ahí nosotros podemos hacer combinaciones, son una u otras ventajas que tenemos al trabajar con este tipo de sistemas operativos basados en el kernel Linux. ¿Ok? Ahora, Linux está en todos lados. ¿Dónde podemos encontrar Linux? Pues principalmente en los escritorios, ¿no? Normalmente los usuarios que intentan o tienen intenciones de entrar en este mundo de distribuciones basadas en el kernel Linux, pues como ya lo comentamos, tenemos más de 600 opciones a escoger. Y este tipo de distribuciones, la mayoría lo podemos encontrar en escritorios, ¿no? ¿En qué otros lugares lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en servidores físicos y virtuales. Como les comentaba, antes normalmente cuando nosotros queríamos tener acceso o publicar algún sistemita o página web, pues lo que hacíamos era contratar un servidor dedicado, ¿no? En este caso, se hacía una serie de trámites, te daban opciones con qué distribución te la podían entregar y listo, ¿no? Pues ya nada más se hacía el depósito y te lo daban. Ahora este tema ha cambiado un poco o mucho, desde que se empezó a hablar del tema de la nube, pues nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Una de ellas es la famosa IaaS, que prácticamente significa infraestructura como servicio. Aquí, como les mencionaba, ya es cuestión de minutos para nosotros poder tener acceso a alguna distribución. No sé, algunos proveedores, el más conocido está Amazon o AWS. También tenemos otros proveedores como Digital Ocean, que prácticamente el costo es accesible. Digamos que con $5 al mes nosotros podremos tener nuestro servidor y poder hacer ahí nuestros pininos o publicar nuestra página web u otros servicios. ¿Dónde más podemos encontrar Linux? En la telefonía, principalmente en Android, que es otro sistema en el cual ellos utilizaron el kernel de Linux para darle funcionalidad, ¿no? ¿Dónde más lo podemos encontrar? Lo podemos ver en el desarrollo de sistemas, ya sea tradicional o en un ambiente DevOps para los compañeros que sean desarrolladores, pues del lado tradicional, pues normalmente siempre se ocupa un servidor de desarrollo, Cuba y producción. Y estos servidores pues están ambientados en su mayoría con sistemas operativos o distribuciones con kernel Linux, ¿no? En este caso, uno, uno de los que más predomina es Red Hat. Ahí le sigue Ubuntu y SUSE, ¿no? Serían, digamos, los más comunes. Y del lado de DevOps, que es un tema de agilidad para el despliegue, la integración y despliegue del sistema, pues lo mismo, ¿no? También están basados o lo que lo soporta, el sistema que lo soporta, normalmente está basado en el kernel de Linux. ¿Dónde más lo podemos encontrar? También lo podemos ver en Internet de las Cosas, en el IoT. Entonces, esa es otra forma en la cual nosotros podemos encontrar que ocupan Linux, en el entretenimiento también y electrodomésticos, ¿no? Digamos que Linux está en todas partes. Hoy en día es esencial, ¿no? Y si tomamos en cuenta que eh, el 80% de los servidores que están conectados a Internet, pues están basados en el kernel de Linux, ¿no? Ya de ahí hay sus variaciones, como ya lo había mencionado, tenemos Red Hat, tenemos Ubuntu Server, tenemos SUSE, tenemos Arch Linux, tenemos ¿qué otro por ahí? No recuerdo bien, pero pues tenemos, digamos, tenemos varios. ¿Qué distribuciones nos pueden ser útiles? Digo, esta parte es interesante. Digo, más cuando nosotros nos estamos adentrando en este tema de Linux. Como ya les explicaba, Linux como tal no es un sistema operativo, es un kernel que fue desarrollado por Linus Torvalds en el año de 1991. Esto a consecuencia de que el Unix como tal no estaba disponible al público, era caro, de difícil acceso, el código no estaba disponible, digo, varios temas ahí medio complicadones, ¿no? En el cual esta persona decidió crear su propio kernel y liberarlo a la comunidad. Posteriormente, Richard Stallman y su equipo
decidieron tomar este kernel para integrarlo a su sistema operativo, que mejor conocido como GNU, y estos dos están bajo la licencia de GPL, ¿no? Que prácticamente está libre para la comunidad, en el cual lo podemos usar, modificar, compartir. Y lo que no se puede es lucrar con él, lo que sí se puede es, digamos, las empresas grandes lo que hacen es cobrar el soporte, más no el producto. Entonces, continuamos con esto. ¿Qué distribuciones nos pueden servir útiles? Digamos, si nosotros tuviéramos una computadora con recursos muy limitados, no sé, a mí me tocó todavía por ahí en mis curiosidades, todavía tengo una K6 o equivalente a Intel, sería una Pentium o Pentium 1 con 256 de memoria RAM. Entonces, estas distribuciones son ideales para ese tipo de ambientes, ¿no? De ambientes físicos en el cual no se tiene ese recurso o esa potencia a nivel de hardware. Entonces tenemos estas opciones, Puppy Linux y Linux Lite, ¿no? Otra ventaja de trabajar con estas distribuciones es que nosotros podemos hacer o bootear desde una USB y que corra directamente en la RAM, ¿no? Otra distribuciones o otras opciones que nosotros tenemos es el tema de la estética, ¿no? Actualmente, usuarios que trabajan o que vienen de Windows, se les complica mucho hacer esa transformación hacia una distribución de Linux. En mi caso, pues yo para temas administrativos no me salgo de usar Windows, pero para temas de administración, implementación o soporte incluso, lo hago meramente en Linux, ¿no? Especialmente ocupo dos distribuciones, o he ocupado tres, una es Fedora, Ubuntu, o para temas de servidores ocupo mucho CentOS, ¿no? Que es similar a Red Hat. Entonces, para el tema de usuarios finales que quieren hacer ese cambio, pues estas dos distribuciones son perfectas, Linux Deepin y Park OS, ¿no? Que prácticamente el entorno gráfico se asemeja mucho al de una Mac OS. Para seguridad, he visto que en los foros o grupos, digamos en Facebook, que mucha gente está interesada en este tema de la seguridad. Normalmente, aunque el título lo diga, que el grupo va orientado hacia Kali Linux, muchos llegan a hacer esa pregunta, ¿no? De qué distribución pueden iniciar o con qué distribución se pueden instalar para iniciar con este tema de seguridad, ¿no? Bueno, para este caso, pues Kali Linux es una distribución que está enfocada a esto y no principalmente porque sea diferente a las demás, sino simplemente el hecho que esta distribución ya trae varios programas para hacer temas de pentesting, de análisis de vulnerabilidades, de temas de respaldos, temas de pentesting, temas de monitoreo, etc. Digamos, trae bastantes herramientas. Ahora, si nosotros llegáramos a usar, no sé, otra distribución, pues nosotros podríamos instalar esas herramientas, ¿no? Kali Linux está basado en Debian, entonces, para hacer uso de estas herramientas, si tenemos otra distribución, pues tendremos que usar paquetes .deb, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de distribuciones, que es un tema más de personalización. El tema aquí es, como les comentaba, el tema de Arch Linux y Manjaro son para usuarios ya un poco más avanzados, es decir, nosotros o si alguien un día tiene esa espinita de querer instalar Arch Linux, pues se va a notar que prácticamente no te instala nada, no te instala un entorno gráfico, no te instala tu grupo para el arranque, no monta tus discos, no configura tu red, o sea, todo ese tipo de detalles no se pueden hacer con estas herramientas. Digo, habrá distribuciones o parecidas que ya tengan todo implementado, pero si uno quisiera profundizar y entender el funcionamiento de una máquina, pues estas dos distribuciones son muy recomendadas. Sí les va a tomar un poco de tiempo. Digo, para eso sí se necesitan tener al menos un poco de conocimientos de programación incluso. Pero pues con el tiempo estas pueden ser muy útiles. Ustedes pueden personalizar a su medida, de acuerdo a sus necesidades. Y, y pues ya. Ahora, ¿qué
¿Qué otras distribuciones tenemos? Para la gente que le gusta mucho el tema de privacidad, aunque este es un tema que se puede poner entre comillas, ya que cualquier cosa que se exponga en internet ya no es privado, ¿no? Desde que nosotros compartimos textos, imágenes, información, mandamos un correo y todo pasa por internet, ya digamos que no es tan seguro, ¿no? Pero para esto tenemos alternativas. Dos de estas son estas que pongo aquí, que es Humix, perdón, y Tails, ¿no? Las dos están basadas igual en Debian. Y la que yo recomendaría es la de Tails, que es desarrollada por un señor de nombre Edward Snow, que prácticamente es una persona que se dedicó y que expuso información y que dijo que el gobierno de Estados Unidos compartía información de los usuarios y etc, etc, etc. Digo, prácticamente estas son dos herramientas muy útiles. Otra curiosidad con esta herramienta es que trabajan en la red de Tor. Para los que hayan alguna vez escuchado este término, pues estarán familiarizados con la Dark Web, con la Deep Web, con la Darknet, que digamos es otro nivel de Internet en el cual se necesitan ciertas herramientas. Para esto existe un navegador que se llama Tor y trabaja sobre la red Tor, ¿no? Estas herramientas trabajan sobre esta red en el cual nos ayudan en el tema de privacidad. Ahora, regresando al tema de esto o haciendo recapitulación, como les había mencionado, Linux no es un sistema operativo, no es una distribución, más bien es un núcleo, mejor conocido como kernel, el cual Linus Torvalds lo desarrolló en 1991 y que posteriormente Richard Stallman y su equipo decidieron adoptarlo para agregarlo a su sistema operativo GNU y posteriormente de ahí nacieron otros sistemas o otras distribuciones, ¿no? Como Red Hat, Debian y Slackware, ¿no? Y posteriormente de ahí volvieron, surgieron más distribuciones, ¿no? Entre ellas, pues hay, ya vimos varias de estas. En el caso, por ejemplo, de CentOS, está el CentOS que está enfocado a servidores, está basado en Red Hat. Fedora, que es otra distribución para el tema de desarrollo, está basado en igual en Red Hat. De hecho, ese proyecto es patrocinado por Red Hat. Ubuntu, que depende de Debian. Kali Linux, que igual depende de Debian. Estas dos distribuciones para el tema de privacidad igual que dependen de Debian. Digo, hay varias opciones, hay varias recomendaciones. Si ustedes buscan en internet o googlean ahí, van a ver que hay mucha información. Digo, muchas ventajas de esto es que es open source, que no hay que confundir con software libre. Y pues listo. De mi parte sería todo y muchas gracias.